Bienvenidos a este segmento de Naturalmente Hablando. Por acá quien les habla, Michelle Almeida, periodista corporativa del Estado Carabobo, y a mi lado se encuentra Isabela Quintana, colega también y que me va a estar acompañando en esta grata conversación con la doctora Carla Lozada, médico internista, donde vamos a estar abordando diferentes temas respecto al estrés laboral. Esto es algo que nos compete a todos y que en el día a día pues siempre nos hemos visto sumergidos en esta situación y que muchas veces queremos tener esas herramientas o esos consejos e incluso palabras necesarias para nosotros poder gestionarlo de una mejor forma y por ello hoy nos encontramos acá. Así que bienvenidas. Gracias, Michelle. Yo estoy súper emocionada por este proyecto. Además, doctora Carla, gracias por estar con nosotras en este encuentro, porque creo que es una situación que todos vivimos y que a veces no la expresamos, pues a nivel físico, no tenemos ningún síntoma que otro pueda notar, pero son dolores que tenemos internamente cuando hablamos de estrés, cuando hablamos de ansiedad y pues por supuesto entiendo que hay un proceso fisiológico que todos vivimos como seres humanos y que a veces desconocemos el por qué nos sentimos así o cuáles son las causas o factores que pueden llegar a pues detonar esto que es el estrés y pues todas sus consecuencias que hoy en día sabemos que son gravísimas. Sí. Hola Michelle, hola Isabela. Bueno, es un punto muy interesante lo que vamos a hablar, que es estrés. Uno piensa que el estrés siempre es negativo. Resulta que el estrés es una respuesta fisiológica del organismo ante una situación que considera que es una amenaza. Tenemos que tener respuestas defensivas porque es lo natural. Cuando tú te sientes agredido, cuando tú te sientes que viene un peligro, cuando sientes que puede haber una situación inminente que puede perjudicar o dañar tu vida, tú tienes unas reacciones que son fisiológicas, de alarma, de alerta, de atención, de estar pendiente, qué puedo hacer si me muevo, si me quedo quieto, si reacciono, si no lo hago. En la naturaleza, bueno, todos los animales lo expresan diferente. Hay unos que se mimetizan con los colores del ambiente, hay otros que se quedan quietos, hay otros que corren y tienen actividad, correcto. Y nosotros, los humanos, tenemos un sistema hormonal que nos rige, ¿ok? Y dentro de todas esas hormonas que nos rigen, está una muy importante que es el cortisol. Tenemos hormonas tiroideas, tenemos insulina, tenemos una serie de sustancias que se generan en el organismo, pero tenemos el cortisol. Que ahora es una palabra que está muy de moda. Creo La que conoce todo el no mundo. la escuchábamos tanto y ahora incluso creo que es llamada la hormona del estrés. Correcto. Justamente, así como en el caso de la felicidad es la dopamina. Correcto. Sí, correcto. Para que ustedes vean. Correcto. Lo bueno de todos estos cambios es que ahora los términos se hacen más sencillos. La idea es emplearlos bien, porque no vayamos a confundir eh, depresión y ansiedad, Ansiedad, por ejemplo, que son dos situaciones, una puede estar inmersa en la otra, pero no es lo mismo. Por eso es lo importante de acudir con especialistas y no haya una automedicación o consultarle a alguien que no esté familiarizado o especializado en el tema, porque lo que te diga que puedes hacer puede ser contraproducente. y además, doctora o Isabela, yo creo que también sucede a veces de que nosotros vamos siempre a preguntarle al amigo, al vecino, al papá, a la mamá, pero nadie mejor que un especialista que te pueda guiar por, o sea, por realmente esos estudios científicos que están avalados y respaldados a la hora de presentarse estas situaciones, porque quizás mi cuerpo responde de una forma diferente. Entonces, ¿cómo yo le puedo hablar a Isabela de algo que a lo mejor para mí sí funciona, pero para ella no aplica? O quizás pueda más bien hasta perjudicarla o avanzarle el proceso que ya ella pueda tener. No, incluso en esta era de la sobreinformación, Sí, en donde las redes sociales, alguien te dice tómate esto y el otro te dice no te lo tomes ni se te ocurra, creo que a veces nos encontramos un poco confundidos con respecto a cuál es la mejor vía para poder nivelar o canalizar mejor el estrés. Porque hoy en día, por ejemplo, en mi caso como periodista, como locutora,
joven que está arrancando su vida laboral, que estoy arrancando mi carrera, me encuentro en situaciones difíciles en el día a día. Cómo me muevo de un lugar a otro, cómo me independizo, cómo trabajo, la situación país que también pues nos agobia. Entonces digo, ok, ¿de qué forma puedo bajarle 2 al cortisol? Porque me doy cuenta que no puedo dormir, me doy cuenta que del estrés me inflamo. Entonces me inflamo y eso me genera más estrés todavía porque, cónchale, soy imagen de marca, soy periodista, entonces hay estándares, entonces hay muchos factores que creo que hoy nos alteran nuestro bienestar y nuestra tranquilidad. Sí, aquí acaban de tocar un punto fundamental que es acudir con alguien que sepa lo que te tiene que decir. Y eso es un médico especialista, ¿ok? Que te evalúe, porque no es solamente lo que puedas tomar, sino es qué tienes. Pero en el qué tienes es por qué lo tienes, desde cuándo lo tienes. ¿Es solamente eso o es algo que está en tu ambiente? ¿Son otras manifestaciones que te rodean? Entonces, si la medicina fuera una receta, bueno, se sumaría todo y te diría, a ti te toca tomarte esto. No, es un arte, es sentarse a hablar, es incluso desde que el paciente entra, la actitud que tiene, la expresión en la cara, la expresión corporal, los suspiros o los silencios, porque no es solamente lo que te dice, sino es lo que no te dice, lo que te deja de decir o cómo te lo expresa. Entonces es escuchar, es atender, es ver desde que el paciente entra, cómo camina, si viene con los hombros bajos, si viene erguido, con una sonrisa o revisando a cada rato el teléfono y no te está escuchando la consulta. Entonces ahí la relación médico-paciente hay que empezarla nivelando las barreras. Si las hay, bajarlas, que nos entendamos en el mismo tono, que se sienta en confianza, porque el paciente cuando va a consulta te confía situaciones muy personales de las que tú eres garante. Tú eres un baúl. Eso queda contigo en la historia clínica, que es un documento médico legal. Pero más allá es el secreto que tú y yo tenemos. ¿Ok? Y yo creo que otra cosa fundamental, doctora, también en este tipo de situaciones es que usted nos mencione quizás un poco acerca de cuáles son esos síntomas que más allá de lo que la persona pueda sentir, ustedes como médico que ha estado en esa, sí, en ese lado, vamos a llamarlo, de recibir a cada uno de estos pacientes, quizás cuál es ese factor que siempre se encuentra allí presente en cada una de estas personas, porque por ejemplo, como usted lo mencionaba, a mí me sucede muchísimo que yo puedo estar acá hablando, conversando con ustedes, pero mi mente está a 1000 por hora pensando en lo que tengo que hacer cuando me vaya, cuando me tengo que ir, pendiente de la hora. Entonces, es algo que nadie escapa del estrés. Yo creo que hoy por hoy toda la sociedad a nivel incluso global, no solo nacional, se encuentra luchando con este, vamos a decir, bueno, quizás no tanto como enemigo, pero con este agente, con esta situación. Entonces, Sí. ¿cuáles son esos factores que normalmente usted puede notar? Mira, hay expresiones muy típicas. El paciente te dice, no sé qué tengo, pero vivo todo el tiempo cansado. Entonces, bueno, vamos a revisar tu día a día. ¿Cómo te despiertas? ¿Tú te despiertas más cansado de cómo te acostaste? Tú sientes, porque el sueño reparador es importantísimo, el ritmo circadiano, ya vamos a hablar de eso, pero es, yo no sé qué tengo, ¿ok? ¿Cómo te despiertas? ¿Te despiertas más cansado? ¿O tú te sientes descansado? ¿Sueñas? ¿Tienes sueños? ¿O son pesadillas lo que tienes? ¿Te levantas mucho en las noches? No eres de dolores de cabeza, pero estás teniendo dolores de cabeza, dolores musculares, tienes alteraciones en el peso, pierdes peso de repente, pero de repente con poco alimento ganas peso inmediatamente. De repente tienes brotes de acné que tú dices, bueno, ¿qué pasa? No estoy en la edad del acné, no he comido nada que pueda estar relacionado con el, ajá, ¿qué es lo que está pasando? El cabello, se puede caer el cabello, la piel reseca. Yo, bueno, ya va, no estoy en menopausia, no tengo ninguna enfermedad orgánica visible, Claro. ¿ok? O una condición visible, pero tengo una serie de alteraciones que no las entiendo y cuando tú empiezas a buscarle,
una ubicación, tú dices, ya va, no coincide algo estático. Entonces tenemos que movernos en esa dinámica del cortisol. El cortisol es una hormona que la generan unas glándulas que se llaman glándulas suprarrenales. Ellas están encima del riñón, son 2 glándulas. Y ellas se encargan de controlar varios aspectos de nuestro organismo. Uno de ellos es del metabolismo, de cómo vamos a procesar los carbohidratos, las grasas, las proteínas, los azúcares, el adecuado procesamiento. Tiene que ver con el ritmo circadiano o también llamado ciclo vigilia-sueño. Porque así como yo tengo que estar alerta, yo tengo que descansar. Claro. Porque mi cerebro, mi corazón, mis pulmones, mis riñones tienen que tener un descanso para poder regenerarse, reponerse. Si yo estoy constantemente en alerta, mi organismo no descansa y yo no estoy diseñada para estar constantemente en vigilia y constantemente en alerta. Llega un momento en que empiezo a flaquear, pero a flaquear porque mis energías no me dan para mantenerme, porque no estoy diseñado como organismo para mantenerme en absoluta vigilia. Tiene que ver además con procesos inmunológicos y dentro de los procesos inmunológicos todo lo que es la cascada inflamatoria. Ahorita que hablamos de microbiota, de disbiosis, ahorita que hablamos de procesos inflamatorios, tú dices, bueno, ¿qué es lo que pasa? Hay días que estoy estreñido, pero hay días que tengo diarrea. Hay días que estoy inflamado y la comida que normalmente me caía bien, entonces ahora me cae mal. Hago procesos alérgicos que no los tenía antes. Claro, y todo esto está generado por las emociones. Parte de una emoción que libera una hormona y eso hace que tu cuerpo se altere a nivel físico y fisiológico. Y es muy curioso porque creo que tenemos síntomas en el día a día que uno los asocia a otras cosas y nunca nos detenemos a pensar que esa podría ser la razón, que estás agotado, emocionalmente hablando, psicológicamente hablando, que estás estresado. Y hoy en día que hablemos de estrés laboral, ¿ok? Hablando de las ocupaciones que tenemos por lo menos los venezolanos, ¿hay alguna en específico, doctora, que usted en consulta sea como, mira, todos los periodistas vienen estresados, por ejemplo? ¿Cuál es esa carrera, cuál es esa profesión que hoy en día podemos decir que tiene pues niveles de estrés constantes? Porque sé que hay algunas en particular que incluso mundialmente hablando y estadísticamente hablando pues están especificadas. Sí. Mira, todos estamos en estrés, pero claro, un médico te va a decir que los estresados somos nosotros. Claro, eso le iba a preguntar, por ejemplo. Los estresados Sí, somos nosotros. Un estilo de vida además bastante demandante. Sí, Y y debes dentro de cargar con lo de los nosotros, otros y dentro de también. nosotros hay especialidades que son más demandantes, por ejemplo, desde el punto de vista físico. Un cirujano, por ejemplo, pasa muchas horas de pie. Pero tengo especialistas que tienen mucha demanda en atender, escuchar al paciente, los internistas, los psiquiatras, ¿ok? Hay especialistas que conviven con la vida de la mamá y del bebé, no cuidan un paciente, cuidan dos, los obstetras, los pediatras, bueno, tienen que atender al bebé, pero además atender a la mamá, a la abuela, al entorno. Entonces, dentro de nosotros hay diferentes especialidades que tienen diferentes niveles de estrés. Los oncólogos, ¿ok? Viven constantemente en estrés. Y nosotros tenemos que buscar también terapias de recreación, de meditación, Buscar ese como los descanso. hace todos los pacientes para poder nosotros recargarnos y atenderlos a ustedes. Por ejemplo, le pregunto, para la doctora Carla Lozada, ¿cuál es ese escape del estrés? ¿Cuál es su fórmula para descansar y para entrar realmente en ese ciclo que hablamos que es necesario? La playa. La playa. Yo creo que esa puede ser una respuesta común entre los venezolanos. La playa. Digamos, los fines de semana son como
como sagrados. Y para ti, Ok, Michelle, regalarse un tiempo. Y sí, y no es egoísmo, uno dice, ajá, me voy a tomar un tiempo para mí. No, no es egoísmo. Invertir en ti, trabajar en ti, en tu salud, es necesario. permite que tú el resto de la semana, y no tiene que ser de lunes a viernes, tú puedes hacer un stop un miércoles, porque tuviste el tiempo, porque lograste que tus estrellas se alinearan todas y esa agenda quedó un huequito libre y te fuiste. Pero sí hay que buscar alternativas y ahorita hay todo un movimiento mindfulness, hay yoga o pilates, ¿ok? Carreras, caminar, ir al box del Ejercicios, ejercicio, actividad claro. física. porque no tienen que ser solamente medidas de relajación. A lo mejor un descanso ir a activo, ¿no? hacer Como le llaman. kickboxing para ti es relajante, pero para Michelle, Meditar ella quiere estrés. ir es a hacer mindfulness. Ella quiere escuchar música, ella quiere tener una terapia de aromas, porque eso a ella la relaja. Probablemente yo me quiero ir a la playa, al sol, a la música, cocinar, exacto, cocinar o compartir en familia. Eso puede ser una medida, pero para otro es quedarse en casa con un buen libro o escuchando una película. Y partiendo de esas mismas necesidades y características que tenemos cada persona, lo conecto con lo que mencionabas al inicio, Michelle, y es que a veces también buscamos otras opciones para descansar, nos vamos quizá a la medicina, nos vamos quizá a tratamientos que ya, bueno, puedan ayudarnos de forma quizá más rápida o más fuerte, siempre acompañado de los especialistas, y muy bien lo mencionabas, y es que a todos no nos funciona el mismo tipo de medicina. Correcto. Hay personas que deben tomar una dosis y la otra tiene que tomar otra, o tienes que hacer actividad física para tomar específicamente Un este producto en medicamento o particular. producto, y eso es interesante también conversarlo para aquellas personas que nos escuchan y tienen que recurrir a esa alternativa, porque si bien es cierto, a veces se necesita ayuda de otros estímulos que no necesariamente tiene que ser algo excesivo, pues por supuesto cada exceso siempre es dañino, pero hablamos de medicina natural, por ejemplo. Hay muchísimas personas que se inclinan a medicina natural, algunos productos que ayudan a relajarse y que, bueno, son usados incluso creo que por la cultura venezolana muchísimo, de tradición. Sí, fíjate, aquí lo importante es que ninguna de las terapias sustituye o se pelea con la otra. Todas son sumatorias. Se complementan. Sí, tú puedes tener actividad física, tú puedes tener suplementos que te van a ayudar a ti a nivelar tus niveles hormonales, los que se necesiten nivelar, dentro de eso es el cortisol, y tú también puedes tener tu trabajo, porque para ti puede ser estresante estar sin trabajo y para otro es estresante Siempre en el trabajo. estar en el trabajo. Entonces, tú buscas tu punto medio. Bueno, mi punto medio va a ser, sí, yo tengo mi espacio en donde me distiendo, en donde me relajo, lo puedo tener en mi mismo hogar y voy a ir al médico y conversando con mi médico y de acuerdo a mis características, mi edad, el sexo, mi peso, los exámenes que mi médico me haya indicado si los necesito y en base al resultado, entonces ver qué debo tomar si es que tengo que tomar algo. Exactamente. Correcto. Ahorita, doctora, también está muy en tendencia la ashwagandha. No sé si de casualidad la he escuchado. Y bueno, por experiencia propia, incluso con mi mamá, porque como es algo que les comentaba, no es algo que nada más experimentamos los periodistas, los locutores, sino que es algo que todas las profesiones y todos los venezolanos y todos los ciudadanos, usuarios a nivel global experimentamos el estrés. Y bueno, sabemos que es un producto que ahorita ha dado muy buenos resultados. ¿Qué nos puede comentar usted como especialista respecto a este producto en Fíjate, particular? es una sustancia natural, viene ahorita en diferentes presentaciones, empezó a utilizarse en la menopausia y en la perimenopausia para mejorar todo lo que es esa sintomatología de climaterio. Okay. Los vapurones, los cambios de Sí. humor, esos trastornos ovulatorios
en donde el cortisol puede estar influyendo, porque también puede ser una de las razones de infertilidad, porque el estrés, el cortisol elevado, actúa sobre el ciclo ovulatorio, entonces no ovulo adecuadamente, no menstruo cuando debo hacer, mis ciclos son irregulares. Entonces, bueno, fíjate, entra en todo y es una sustancia que bien indicada en el paciente bien estudiado, a las dosis apropiadas, puede tener unos beneficios en asociación con una vida en donde tú tengas cambios en el estilo de tus hábitos, una alimentación balanceada, porque no es no comer ni comer en exceso, Claro. es comer adecuadamente, es hacer ejercicio, no es salir a trotar, ni es inscribirte en el gimnasio más costoso. Tú puedes caminar media hora diaria, Claro, lo importante haciendo es un mantenernos en movimiento de brazos movimiento. para aumentar frecuencia y generar cardio. Y eso además tú le asocias una alimentación balanceada, una actividad física de tu gusto, que no tiene que ser impuesta, pues si es impuesta, la vas a dejar a los 2 días. Exactamente. Te puedes comprar la licra, la malla, las pesas, los zapatos, pero si no te gusta, no la vas a hacer. Tienes que enamorarte de lo que tienes que hacer, que te guste comer lo que estás comiendo, que te guste hacer lo que estás haciendo. Y si tú necesitas una ayuda farmacológica, tú tienes los fármacos procesados, los fármacos que están diseñados en laboratorio, y tú puedes tener los que son naturales o los que se llaman homeopáticos, que también pueden en apoyo a todas estas Esa- terapias esa hormonales palabra es- también, ¿ok? Esa palabra es fundamental, creo, hablar de suplementación, hablar de apoyar este proceso, porque la gente a veces también dice, bueno, estoy estresado, entonces voy a empezar a tomar ashwagandha, pero me acuesto tarde, no como lo que tengo que comer, no hago ejercicio. Entonces, estás por un lado tomando algo que tú crees que es una pastilla mágica o una solución inmediata, pero no está acompañado del debido proceso. Entonces a veces caemos en esa inmediatez o en esa necesidad de ver resultados inmediatos. Nos pasa a nosotras las mujeres, uy, tengo unos kilitos de más, me voy a tomar un quemador de grasa. Entonces te tomas el quemador de grasa o te tomas lo que sea, pero tus hábitos de raíz no están cambiando. Y era lo que bien mencionaba al inicio. Ok, estás teniendo estos síntomas, pero vámonos al por qué, vámonos a la raíz de este problema, porque quizá no es eso específicamente como la suplementación que necesitas, sino puede ser un proceso de acompañamiento psicológico más bien. Claro, es que esto no es, fíjate que al principio le dije, esto no es excluyente. O sea, el hecho de que yo tenga una alteración en mi eje hipotálamo, hipófisis, suprarrenal, eso no quiere decir que yo no voy a ir y buscar un apoyo psicológico o un apoyo psiquiátrico, Que es porque necesario. al psiquiatra no va el que tiene problemas mentales. Eso hay que ir derribando ese mito también. Si tú te sientes que no estás rindiendo bien y no consigues explicación, oye, buscas tu asistencia médica, porque apoyándonos con la parte de la salud mental, que es muy importante, se pueden solventar muchas cosas. Eh, Te dan técnicas y herramientas para que tú te relajes, medites, para que en medio de tu actividad diaria tú estás en el semáforo y tú dices, ok, me voy a tomar estos 20 segundos, voy a hacer tantas respiraciones o la técnica que te digan, o voy a llegar a mi casa mientras estoy en la lavadora haciendo, voy a hacer Sí, es como crear mi rituales. pensamiento positivo, 100%. todas mis cosas. Pero esas técnicas te las tiene que dar un personal que esté capacitado, porque lo que funciona para ti a lo mejor no me funciona a mí. Dice, despégate del trabajo. A mí, despégate del trabajo, me da más, me pongo más Necesitaría ansiosa, ¿ok? ashwagandha para... Entonces, son terapias complementarias que se suman los beneficios bien indicadas por especialistas, con las dosis apropiadas en el paciente bien estudiado para que dé el resultado. No hay pastillas mágicas, hay que ponerle intención. Y tan bueno es un tratamiento
adecuadamente indicado como perjudicial cuando no está indicado. Entonces ahí es importante insistir en que no te automediques, sino que busques la ayuda profesional del médico para que te guíe en tu proceso Claro, de búsqueda de salud. ser responsables. Y además, ahorita a propósito de lo que usted mencionaba, doctora, era algo que yo quería acotar de que, por ejemplo, me ha pasado de que yo llegue en un punto donde me apasiona tanto lo que hago con mi carrera que yo no tenía pausa, o sea, yo no me permitía descansar. Para mí, de lunes a lunes era trabajo todos los días, todas las horas, en todo momento la gente me escribía y yo respondí y siempre estaba allí. Pero pasó algo que me comencé a enfermar mucho, me salieron ciertas lesiones en la piel que usted mencionaba. Entonces, con todo esto, más allá de los suplementos naturales adicionales que yo podía incorporar a mi rutina, era el hecho de también saber trabajar mi mente y permitirme el tener las pausas necesarias en el día, porque hemos satanizado tanto el hecho de dedicarnos un Detenernos. momento, porque dicen, ah, no, si ya no está haciendo nada, entonces esa No es persona es floja, productiva. no es Ujú. productiva 100%, ay, no, eso es un vago porque no está haciendo nada, no, sino que en estas últimas, por lo menos en nuestra carrera, en nuestra profesión, nosotros somos dueños de nuestro propio tiempo y las pautas en base a lo que va saliendo. Bueno, Isabela lo entiende bastante y es algo de que a veces sucede que, bueno, tenemos una pauta a las 11, pero nos acostamos a las 3 de la mañana. Si me paro a las 10, no soy menos productiva que alguien que se está levantando a las 7, sino que le Totalmente. estoy dando el descanso a mi cuerpo que Claro. realmente necesita. Entonces sí es fundamental como que unir todo esto que hemos mencionado para que realmente podamos ver unos resultados apropiados en nuestro día a día, porque ya sabemos que el estrés no lo vamos a eliminar. El estrés siempre va a estar, o sea, es Sí, imposible. Yo creo que no ha salido algún especialista o tratamiento que te diga, usted hace esto y se elimina por siempre, sino que aprende a manejarlo, aprende a Claro. controlarlo, aprende a gestionarlo. Sí, y sobre todo, bien importante lo que tú dijiste ahorita, de darte espacio. Eso no es egoísmo, eso no es que estás faltando a tu trabajo. El tomarte un descanso, un break, que puede ser tomarte un jugo, un café, sentarte simplemente a maquillarte, arreglar lo que tú hiciste antes De de empezar, iniciar. ¿verdad? Exacto, ese fue Claro, tu espacio, tu momento para ti, que puede ser diferente al que puede hacer Isabela o al que puedo hacer yo, ¿ok? Yo llego a la casa, me quito los zapatos y subo y bajo las escaleras. Ok. Pero es porque, ajá, entonces empiezo con la cena, empiezo con qué quiere mi esposo, mi papá y mi mamá, los muchachos si llegaron, si no están. Tú dices, ok, llega una hora en que llega la calma. Ok. Entonces ese ratico es para ti. O lo tienes los fines de semana, o tú tienes tu espacio en la mañana. Hay a quien le gusta caminar en la mañana, y hacer ejercicios en la mañana. Hay quien le gusta hacerlos en la tarde. Hay quienes son más productivos en la mañana y más en la totalmente. Y tarde. Y eso es parte de conocerse bueno, también, y es un ejercicio bonito. el cortisol tiene diferentes niveles y cuando uno solicita los exámenes de laboratorio, tiene que pedir unos exámenes a determinadas horas, porque eso me va a decir a mí si en la mañana el cortisol debe estar elevado, porque me estoy despertando, voy a la actividad, mis niveles están más altos. Ya en la noche, ellos deberían estar más bajos. Si yo te solicito los exámenes y los valores no están como deben estar normalmente, ya me dice, ok, vamos a ver por qué, vámonos a la causa. Y de acuerdo a ese examen físico, a esa evaluación integral que hemos hecho, donde te he interrogado, te he evaluado, conozco tus antecedentes personales, los de tu familia, te examino exhaustivamente, decido cuáles son los exámenes que se deben pedir, porque tampoco es una lista de mercado, sino también adaptado a cada paciente, correcto. Entonces, oye, ver cómo se está comportando, no solo el cortisol, ella y cualquier otra sustancia en la que se haya determinado a través de la evaluación clínica que puede haber alguna alteración. Y entonces tratamos. Como te dije, no hay nada excluyente, aquí todo suma siempre que no nos vayamos a los extremos y que estemos guiados por personas realmente profesionales, médicos, un equipo de salud que te acompañe para buscar eso, precisamente tu salud. Es muy triste que inviertas en ti y no lo hagas apropiadamente Claro. porque no acudiste al especialista.
Mire, y qué bueno que tengamos espacios como este para poder dar una ventana a quienes nos escuchan, a quienes nos miran, conversar sobre este tema que sin duda lo vivimos todos y que nos da una vía más clara sobre de repente el tema de la suplementación con medicina natural, el tema de las actividades físicas, el contexto laboral en el que nos desempeñamos, cómo podemos gestionarlo de mejor forma, porque creo que antes estábamos quizá un poquito más cerrados en cuanto a estos temas, nos costaba hablarlos, nos costaba hablar de me siento mal, estoy estresada, me suplemento con este tipo de medicina natural porque esto ya está diciendo que soy vulnerable, soy débil y todo lo contrario. Seguramente las personas que nos estén escuchando y que nos estén viendo se sentirán identificadas con nuestras historias y creo que eso es lo bonito de hacer este tipo de proyectos con propósito, con intención, como bien lo mencionaba, y pues con las indicaciones y la sustentación necesaria de parte de un profesional, como bien lo hemos mencionado en todo momento, que es necesaria la asesoría especializada. Sentirte mal no debe darte vergüenza. Bueno, yo creo que con esa frase, doctora, usted mejor no lo puede decir. Así que de este modo, Isabela, quiero que, bueno, agradezcamos a la doctora por estar presente y por habernos acompañado y aportado todos sus conocimientos en este espacio que esperamos que sea, bueno, de mucho beneficio para cada una de las personas que va a recibir esta información. Y la invitación es a esa, que nos demos esa pausa necesaria, a que nos permitamos cuidar nuestro cuerpo, honrar lo que somos, porque de eso también se trata el amor propio. Totalmente. De a veces darnos un break si lo necesitamos. Sí, y ¿por qué no? Esta podría ser una excelente terapia, sentarse a ver el podcast de Naturalmente Hablando. Claro ¿verdad? que sí. Bueno, doctor, y ya para finalizar, quiero que también nos indique, o mejor dicho, les indique a todos los usuarios que se encuentran viendo este material, cómo la pueden contactar para poder ampliar la información, para agendar esa consulta, cuáles son sus redes sociales. Mi red social en Instagram, doctora DRA, Carla Lozada, y estoy en la torre de consultorios del Instituto de Especialidades Quirúrgicas Los Mancos. Me pueden escribir al DM en el Instagram y con muchísimo gusto los puedo atender. Bueno, estoy seguro que además van a estar en muy buenas manos porque la doctora tiene una gran trayectoria acá en el estado. Así que, como ella bien lo menciona, nada mejor que de la mano de un profesional. Nos vemos en el próximo encuentro, en la próxima conversación, que estoy segura va a ser totalmente pues, beneficiosa y nutritiva. Además, chévere, ¿vale? Puras mujeres divertidas y además enriquecidas de buen conocimiento. Gracias. Gracias a usted, doctora. Gracias, Isabela. A ustedes.